En la actualidad, el uso descontrolado de las redes sociales ha provocado que se puedan dar casos de acoso a través de las mismas. Estos acontecimientos hacen necesario que tanto la Administración como las diferentes asociaciones ciudadanas velen por la protección de todas aquellas mujeres que puedan ser objeto de tales agresiones. A través de los servicios sociales de este Ayuntamiento, con las trabajadoras sociales, educadoras, psicólogas, abogadas, así como del técnico de la Concejalía de Juventud, estamos desarrollando una estrategia para detectar estos abusos y ponerlos en conocimiento de las autoridades. Campañas de información como esta nos hacen detectar y desenmascarar estas conductas machistas que utilizan la tecnología para ocultar las verdaderas intenciones o bien su uso normalizado como herramienta agresora. El uso generalizado de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes, así como el incremento de casos de violencia de género entre ellos, nos ha llevado a participar activamente en campañas tales como Relaciones Igualitarias, que se desarrolla en los institutos, o el taller de corresponsabilidad en los colegios del municipio. Ambas campañas establecen la coeducación como medida coercitiva. ¿Cómo podemos detectar? Yo tengo una idea, y efectivamente es así. Lo primero va en función de qué dependencia tengamos de las nuevas tecnologías. Yo ya he visto por ahí alguna señora que andaba trasteando con su smartphone, no le diste con el codo, mujer, bueno, y está bien, es decir, pero mientras más dependencia tengamos, más posibilidades tenemos de que alguien, algún maltratador, pues pueda usarlas para acosarnos o para tenernos controladas. Aunque yo las veo a ustedes y no me las imagino que se dejen controlar ustedes por nadie, cosa que me parece muy bien. Eso sería... Es que vamos trabajando en ello ya mucho tiempo. Claro que sí. Eso sería un poco lo primero que yo podría comentarles. Es decir, si dependemos mucho, evidentemente ustedes dirán, oiga, pues yo tengo el teléfono y poco más. Pero si hablamos de la gente joven, pues utilizan el teléfono, utilizan la tablet y además no es que lo utilicen, el smartphone, es que además están hiperconectadas a través de redes sociales. Es un poco, abusando del inglés, creo que ese es el oversharing, que es la conectividad permanente. Es decir, tengo que estar informando continuamente de dónde voy, a dónde vengo, dónde entro y dónde salgo. Evidentemente, eso está bien, a quien le guste, pero nos puede poner en situación de riesgo si somos potencialmente personas que pueden ser víctimas de un maltrato o de un tema de violencia de género. Cuidado que el maltrato no es solamente el maltrato físico. El maltrato puede empezar en varios grados y varios estratos. Empezamos desde el maltrato psicológico. El maltrato psicológico, evidentemente, en el año 60 era de tú a tú, o como mucho te llamo por teléfono, y hoy puede ser a través de envío de WhatsApp, a través de redes sociales, a través de SMS, a través de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Yo hay una cosa que quería comentarles y esto no tiene específicamente que ver con la violencia de género, es AlertCops. ¿Qué es AlertCops? AlertCops es una app. Y alguna de ustedes dirá, ¿y qué es una app? Pues son esas aplicaciones que nos descargamos en el teléfono móvil, pues para ver el tiempo, nos bajamos una aplicación para ver cuál va a ser la temperatura la próxima semana, nos bajamos una aplicación pues para poder acceder a los vídeos de YouTube. Pues hay una aplicación que el Ministerio del Interior ha ofrecido a través de los servicios de descarga, tanto de Android como de Apple, en los iPhone, que es AlertCops. Una simple aplicación que nos descargamos en el teléfono móvil y podemos interactuar con las fuerzas de seguridad sin necesidad de llamar por teléfono. Simplemente con esa palabrilla que está muy de moda ahora, a un solo clic. Damos un clic, podemos decir que estamos siendo víctimas de una agresión y si tenemos miedo de que alguien nos vea hablando, el operador que está en la sala del 091 o en la sala del COS de Guardia Civil puede estar chateando con usted y usted está tranquilamente con el teléfono diciendo, oiga, que estoy viendo un robo, oiga, que me van a agredir, oiga, que me están robando, y lo está haciendo de forma pues más disimulada. O simplemente dice, oiga, estoy viendo que están haciendo una agresión o estoy viendo que están perpetrando un robo, pues soy testigo de ello y voy a avisar. En cuanto a la legislación, el día 25, bueno, ayer, celebramos el Día Internacional para la Erradicación
de la violencia contra las mujeres. Y ese día se celebra a instancias de la ONU. Desde 1999 se estableció, como saben, el día 25 de noviembre porque era el aniversario de cuando en 1960, a instancias del dictador Trujillo, murieron 3 hermanas, las hermanas Mirabal, en sus manos porque resultaban molestas, con sus reivindicaciones feministas resultaban molestas. Bueno, pues conmemoramos el día 25 de noviembre por eso. ¿Y por qué hago esta alusión a la ONU? Porque la primera norma legislativa que a mí me parece que fundamenta la lucha contra la violencia sobre la mujer es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y por qué enlazamos con esto? Porque desde el día 25 de noviembre hasta el día 10 de diciembre, que es la fecha en la que se proclamó, en la que se firmó en París, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues durante esos 16 días el Secretariado de la ONU nos invita a realizar actividades pues como esta y otras que se irán haciendo a lo largo de estos días para defender la dignidad de la mujer, para defender sus derechos. El caso es que en la Declaración Universal, lógicamente, se reconocen derechos humanos que están, no es que los cree la Declaración Universal. La Declaración Universal los proclama, son unos derechos inalienables que tienen los seres humanos y la Declaración Universal los pone por escrito. Ya desde el artículo 1 se resalta que los seres humanos deben comportarse fraternalmente unos con los otros. Por cierto, ahí en la foto, doña Eleanor Roosevelt, que fue la secretaria de las ponencias en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aquí sí que da gusto decir, mujer tenía que ser, defendiendo los derechos. En su artículo 2 ya se alude a que no importa la raza, no importa el sexo, no importa el idioma, la religión, el color, todos los derechos y libertades los tiene cualquier persona. No he señalado del artículo 1 la expresión esta de libres e iguales, que a mí es que me encanta esta expresión. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, con la libertad y la igualdad. En el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todo individuo, hombre o mujer. En el artículo 2 se había recalcado que no importaba el sexo, no importaba la raza, y bien, si analizamos todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los podemos aplicar a la lucha de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Porque es que todos hablan de eso, hablan de la dignidad, de la integridad, de la libertad. En el capítulo 5, por ejemplo, se habla de la abolición de la esclavitud. Realmente, algunas formas de violencia contra la mujer son una forma de esclavitud. Bueno, la violencia de género lo es, pero también la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o con otros fines, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados en edades tempranas, todos son una clase de esclavitud. Y ahí quedaba la defensa por parte de los derechos humanos. La Constitución española, aprobada dentro de muy poquito, este viernes no, el que viene, sábado, el 6, ¿verdad? Este sábado no, el siguiente, lo conmemoraremos, la celebración de la aprobación de la Constitución. La Constitución española hace referencia desde el principio a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también. Y me gustaba recalcar un par de artículos. El artículo 10, en su punto 1, en el que se habla de la dignidad también de la persona, de unos derechos que son inviolables e inherentes. Ese reconocimiento que les comentaba al principio, que los derechos los tenemos, aunque no nos lo reconozcan, los tenemos. Las distintas legislaciones tienen que ponerlo sobre papel, pero los derechos son nuestros, porque son inherentes e inalienables. No podemos renunciar a ellos. Ninguna legislación permitiría, o por lo menos ninguna de las que yo conozco, permitiría que una persona se vendiera como esclava o permitiría que una persona vendiera un riñón, porque son derechos a su inviolabilidad. Bueno, eso me ha trancado, a su inviolabilidad, que son derechos fundamentales e irrenunciables. En su artículo 15 también resalta la Constitución española que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Esto fundamenta, desde luego, la lucha contra la violencia sobre la mujer. Pero ya la Madre del Cordero supuso un avance tremendo, fue pionera en Europa,
La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, la Ley de Protección de Víctimas de Violencia de Género y Doméstica. Para felicitar a este magnífico concejal que tenéis en el Ayuntamiento de Los Alcázares, concejal de Igualdad, además de muchas más cosas, pero que se preocupa precisamente por llevar una información en días tan señalados como estos y con temas tan difíciles de hablar a lo que son sus vecinas, que no todos los ayuntamientos tienen el empeño de realizar jornadas de este tipo y de además volcar todas las instalaciones y los medios que tengan para, en definitiva, hablar de este tema, que es lo que tenemos que hacer, como nos decía Cristina. Tenemos que hablar, tenemos que concienciarnos, tenemos que descubrir cosas nuevas, tenemos que saber algo nuevo cada vez que nos sentamos a una mesa redonda, que para eso creo que el cabo Félix también nos ha dejado el cuerpo un poquito arreglado esta tarde. Yo ya lo había escuchado, habla muy rápido, pero es verdad que es muy, muy interesante todo lo que dice. Y a nosotras nos preguntan muchas veces, pero bueno, Juana, las asociaciones de amas de casa, ¿qué hacéis hablando de violencia de género? Pues lo que hemos hecho siempre. Hablar de temas de la mujer, intentar algo tan sencillo y que han tardado años en ponerle nombre, un nombre que consigamos entender todos, que es empoderar a la mujer. Desde que se gestaron las asociaciones de amas de casa, ahora amas de casa, consumidores y usuarios, siempre hemos trabajado por lo que decían entonces dignificar la figura de la mujer. Pero ahora, en el siglo XXI, lo podemos decir que es empoderar la figura de la mujer. Es decir, hay que informar a la mujer de dos cosas. Primero, que no está sola en el mundo, que no está sola en el mundo, que tiene alrededor muchas herramientas que puede utilizar para relacionarse con el mundo y, a su vez, que tiene que hacer valer su independencia y su individualidad. Y eso, nosotros, que lo hemos intentado explicar en las asociaciones de amas de casa, sabemos que lo hemos trasladado a lo largo de los años, pero aprendiendo muchísimas cosas, porque a mí, ¿cuándo os han dado un curso para ser amas de casa? Nunca. Hemos dado cursos de todo en las asociaciones y charlas y formación sobre todo, pero cada apartado, cada tema que tocamos lo hacemos con un objetivo, es educar no solo a la ama de casa, sino a todo su entorno. Sabemos que lo que nosotros aprendemos lo podemos trasladar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a las siguientes generaciones. Y siempre hemos ido pensando, pues esto yo se lo voy a decir a mi hija, esto lo voy a hacer por aquí. Y claro, algunas también hemos pensado en mamás, porque yo a mi mamá ya la llevo con un smartphone, y le voy enseñando el poder del dedo, como decimos nosotros. Mamá, mira el poder del dedo para ver la foto del nieto o del bisnieto. Bueno, pues cuando me dicen, Juana, ¿y por qué habláis de violencia y de redes sociales? ¿Vosotras, las amas de casa, os manejáis con redes sociales? Pues si no te lo han querido confesar, pero seguro que todas tienen un teléfono de última generación. Yo no quiero aburrir con datos porque la verdad que quiero ser breve, porque sabéis que podéis abusar de esta presidenta cuando queréis y que vengo con muchísimo gusto a Los Alcázares, pero traía datos precisamente de cómo estamos tan vinculados a los teléfonos móviles y de última generación que ya se nos han hecho indispensables en nuestra vida y que se nos alargan de la mano y que no salimos de casa sin el bolso y sin el móvil. A veces se nos olvidan las llaves. Pero el bolso y el móvil. Y entonces, como decía Fran, ¿qué es lo que ocurre? Pues nosotros hemos hablado de temas de violencia de género, pues el año pasado hablamos de violencia en personas mayores de 55 años, de 60 años, como personas que sufrían violencia con un componente de mucho más vulnerables y que les costaba mucho más salir adelante, confesar y luego que se les reconociera esa situación de violencia de género, y porque claro, una persona de 60 años que va a hacer que le den un trabajo que esté precisamente bonificado por ser una víctima de violencia de género. La pensión no se la van a subir, porque no la suben, ¿no? Pero hay que impulsarlas a que todavía den ese paso, aunque tengan 60, 65 años, y sepan deslindar su vida de esa situación de violencia de género. Hace 2 años hablamos sobre personas con
incapacidad que sufrían violencia de género. Era alarmante como no se registraban estos datos en las estadísticas y que además eran mucho más vulnerables, pues una persona ciega es mucho más dependiente que cualquier persona, cualquier mujer que podamos ver dependiente de un maltratador. Si además eres ciega, pues imaginaros cómo va a costar salir adelante de esa situación, ciega, sorda o con lo que quieras, porque algunas, nada más que estemos tocadas de los remos, ya nos hace mucho más vulnerables y más minusválidas. Pero nos llamaba mucho la atención que los últimos datos de los observatorios de violencia destacaban cómo la violencia de género se iba implantando en nuestros jóvenes de manera alarmante. He escuchado decir a Cristina en algunos foros que, bueno, es que no podemos compararlo con años anteriores porque resulta que no tenemos datos de años anteriores, es verdad, desde hace poquito se van registrando esas estadísticas, esos datos que se hacen visibles, cada vez se intentan aclarar más y hacerlos que den más información a cualquier persona, sea o no especializada. Pero bueno, si hablamos de jóvenes, los tenemos todos en nuestra casa. Entonces, tendremos que saber en qué lenguaje se mueven los jóvenes. Pues es algo tan sencillo como la campaña que hizo el Ayuntamiento de San Javier hace 2 veranos, que tuvo que poner señales peatonales de que no se podía cruzar la calle hablando por el WhatsApp. O sea, es que están todo el día enganchados. Aunque sea, bueno, yo ya tengo hijas que como vivo en un dúplex, algunas veces cuando me subo a acostarme le digo, sube que tengo que hablar, y se lo digo por el WhatsApp, porque sé que me van a escuchar, o sea que, y mañana comes en casa y se lo digo por el WhatsApp, estoy hablando en su lenguaje, es que hay que hablar en ese entorno, entonces tengo que saber cómo se mueven. A mí me ha encantado esta tarde enterarme de esto del AlertCop, porque le voy a decir, descárgatelo y además descárgamelo a mí. Ellas de verdad es que son como dicen, nativos en informática, en WhatsApp, en todo. Y sí me descubrí lo de que no te siga la localización, vayas a donde vayas. Algunas veces cuando me intentan descargar un juego o algo de esto en el móvil, mamá, es que no tiene, digo, yo es que no quiero saber el tiempo que va a hacer en Cartagena, si yo me asomo a la ventana. ¿Para qué quiero yo saber el tiempo que va a hacer, si vamos a tener solo o no, si me voy a tragar lo que salga? O sea que cuando me vaya a mover, pues ya eso ya lo miraremos por otro lado. Pero en el móvil no quiero tenerlo. Lo que sí es cierto es que os traía esta tarde aquí una serie de datos que nosotros lo que tenemos que hacer es conocerlos, sobre todo para trasladar esa información a los jóvenes, porque son muy alarmantes. Hace tiempo que, ahora con la crisis, pues a pesar de que es verdad que en los presupuestos, y esto lo denuncio públicamente cuando pillo, en los presupuestos municipales, en los presupuestos de la comunidad autónoma, en los presupuestos de donde quieran, si hay partidas presupuestarias dedicadas a lo que ahora llamamos políticas sociales, porque ha desaparecido las partidas presupuestarias de familia, de mujer y demás, ahora está todo en lo que es política social, pues solo está dedicado a la lucha, prevención, formación y concienciación de violencia de género. Y parece que el resto de inversión pública que puedan hacer con ese dinero que es nuestro, pues no va a tener otro uso que no sea violencia de género. Bien, pues con los estudios que se hacen, que ya se hacen pocos con esas partidas presupuestarias, son muy llamativas las conclusiones a las que llegamos. Bueno, estoy intentando llegar a la diapositiva del informe, pero traía aquí algunas, porque es verdad que todas tenemos ya el WhatsApp puesto porque es mensajería instantánea y gratis. A lo mejor nos hemos adaptado de la noche a la mañana, no sé qué es lo que vamos a hacer el año que viene. Bueno, esta tarde ha tenido lugar una mesa redonda sobre la temática violencia de género en las redes sociales. Con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, pues hemos creído conveniente hacer esta mesa redonda en la que hemos contado con diferentes expertos, tanto de la Delegación del Gobierno como de la Guardia Civil, y así como la presidenta de la Federación de Asociaciones de Amas de Casa y Consumidores y Usuarios del Consumo, han estado presentes aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Alcázares para hacer esta mesa redonda en la que hemos hablado de lo que supone la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la violencia de género, cómo esta utilización de forma, digamos,
inadecuada, pues puede provocar situaciones de violencia de género y que hay que saberlas detectar y saberlas atajar convenientemente.